La propaganda del régimen nazi siempre habló de un milagro económico. Pero, ¿qué estaba pasando realmente detrás de esa fachada? Hoy vamos a sumergirnos en la asfixiante realidad que vivían los empresarios bajo el nacionalsocialismo. Y lo haremos basándonos en testimonios directos de gente que lo vivió en 1939. Vamos a desentrañar cómo una economía se transformó paso a paso en una máquina de guerra que funcionaba con miedo. Para entender este sistema a fondo, vamos a seguir los pasos de un empresario de la época. Este será nuestro recorrido. Primero, su nueva realidad. Luego, cómo el partido se convirtió en la única ley. Después, la pesadilla diaria de la burocracia. Veremos si de verdad era dueño de su propia empresa. Y al final entenderemos el propósito de todo este mecanismo: prepararse para la guerra. Esta cita de un empresario anónimo de la época lo resume todo. Encierra una paradoja increíble. Las cifras oficiales, los números, decían que la economía se estaba recuperando, pero la sensación en la calle, como lo dice él, era que ya nadie disfruta de la vida. El optimismo se había evaporado y en su lugar había miedo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un supuesto auge económico se sintiera como una jaula? Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué significaba ser un empresario en este nuevo orden? Su papel, como vamos a ver, fue completamente transformado. Le quitaron toda su esencia. Aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos. Por un lado, la promesa, la propaganda. Más producción, más ganancias, incluso pleno empleo. Parecía ideal, ¿no? Pero la realidad era otra cosa. Era una telaraña de control estatal. El gobierno metía mano en absolutamente todo. Las ganancias desaparecían entre impuestos y contribuciones forzadas, y la idea de gestionar tu propio negocio era simplemente una fantasía. Y esta es la clave para entender el sistema nacionalsocialista. El empresario dejó de ser un motor de la economía a un innovador. Se convirtió, en la práctica, en un funcionario del Estado, un engranaje más en la gran maquinaria, sin autonomía, cuyo único trabajo era seguir las órdenes del partido. Y ojo, que este control no era solo económico. Ahora vamos a ver algo fundamental: cómo todo esto se construyó sobre las ruinas del sistema legal. Los derechos de propiedad, algo sagrado en cualquier economía de mercado, fueron reemplazados por una cosa: la voluntad arbitraria del partido. El caso de un tal Hervé es un ejemplo perfecto. Imaginen a este hombre, un terrateniente, nacionalista, alguien que apoyaba al régimen y que creía ciegamente en la propiedad privada. Bueno, su mundo se vino abajo cuando tuvo un roce con un secretario local del partido. Ahí descubrió, de la peor forma posible, que sus títulos de propiedad no valían nada. Eran solo papel frente al capricho de un funcionario. La ley era, literalmente, el partido. Y aquí está el meollo del asunto. Un gobierno no puede ser verdaderamente autoritario si los tribunales son independientes. Por eso, una de las primeras cosas que se hizo fue desmantelar el sistema legal. Así se aseguraban de que nadie, ni siquiera un partidario leal como Hervé, pudiera defenderse o cuestionar el poder absoluto del partido. Este vacío de ley real dio lugar a un sistema de corrupción, pero digamos institucionalizado. Miren este proceso. No era un soborno directo, era más un teatro. Una empresa necesitaba algo. Un líder del partido sugería un abogado. A ese abogado se le pagaban unos honorarios altísimos por un consejo que no servía para nada, y de repente, magia, la solicitud era aprobada. El éxito ya no dependía de la calidad de un producto, sino de saber jugar este juego corrupto. Entonces, si el sistema legal era un espejismo, la gestión del día a día era una auténtica pesadilla. Ahora nos metemos de lleno en la máquina de la escasez, un laberinto burocrático diseñado no para ser eficiente, sino para controlar hasta el último tornillo de la economía. Imaginen esto: más de la mitad de la jornada laboral, no dedicada a producir, a innovar, a vender, sino a llenar formularios para el Estado. Esa era la realidad. Se creó un laberinto de papeleo, no para ayudar, sino para controlar, para tener a todo el mundo agarrado. Miren esta lista. No es para construir un rascacielos, no, es para un proyecto de construcción simple. Certificado para el hierro, para la madera, permiso para contratar gente, informes para el plan cuatrienal, que básicamente preparaba la economía para la guerra, cuestionarios, decretos. Era una carrera de obstáculos sin fin. Cada paso era una nueva aprobación, lo que paralizaba cualquier tipo de iniciativa. Y claro, en medio de este caos, surgió una nueva profesión, una que era indispensable: el hombre de contacto. Su trabajo no era ser ingeniero ni gerente de ventas. Su único trabajo era saber moverse por la burocracia.
Sabía a quién había que saludar con Heil Hitler, a quién con un simple buen día, a qué puerta tocar. La supervivencia de una empresa dependía más de la agenda de este tipo que de sus propios méritos. Y el sentimiento que lo dominaba todo era el miedo, constante. Este relato es brutal. Un empresario que no podía dormir, aterrorizado. ¿Por qué? Porque un camarero podría denunciarlo. Su crimen había sido prestarle 100 marcos a un cliente extranjero. Un simple gesto de amabilidad se convertía en una violación de las leyes de divisas. Un error así podía costarle la empresa, la libertad, todo. Este control no se quedaba en los despachos, no, se metía hasta el corazón de la empresa, la fábrica. Ahora vamos a ver cómo el régimen se adueñó también de las relaciones laborales. La pregunta es, ¿era el empresario realmente el dueño de su propia casa? Esta historia es increíblemente reveladora. Un gerente necesita mecánicos, y los necesita ya para cumplir un pedido del ejército. Pero no hay. ¿La solución del régimen? No fue un plan de empleo, no. La solución fue mandarle un furgón de la policía todos los días. Sus nuevos empleados eran prisioneros políticos, vigilados por la Gestapo mientras trabajaban. Imaginen el ambiente de terror en esa línea de producción. Y aquí está la gran ironía. Al gerente le daban el título de líder de fábrica, con una autoridad supuestamente absoluta sobre los trabajadores. Pero era puro teatro. En la realidad, cualquier oficial del partido, del Frente del Trabajo o del Ejército podía llegar y anular sus decisiones. Tenía toda la responsabilidad del mundo, pero cero poder real. Y ahora sí, llegamos al final. Unimos todas las piezas del rompecabezas. ¿Por qué crear un sistema tan irracional, tan corrupto, tan ineficiente y basado en el miedo? La respuesta es simple y es aterradora. Todo, absolutamente todo, estaba diseñado para un único objetivo, la guerra total. Y que nadie piense que esto era solo para las pequeñas empresas. Ni siquiera el gigante industrial Krupp, el mayor fabricante de armas de Europa, se salvaba. El partido le solicitó, y pongo comillas en solicitó, que hiciera inversiones que eran un desastre financiero. No importaba. La lógica empresarial ya no existía. La única prioridad era cumplir con los objetivos políticos y de rearme del régimen. La propaganda, por supuesto, vendía la idea del ersatz, los materiales sustitutos, como un gran logro. Era el camino a la autosuficiencia, a la independencia económica. La realidad fue un fracaso carísimo. Se gastaron fortunas en producir artículos de peor calidad a precios más altos. El resultado, maquinaria que se estropeaba antes de tiempo y bienes de consumo de pésima calidad para la gente. Este gráfico es la prueba definitiva. Solo hay que comparar la diminuta barra de la inversión industrial en 1938 con la torre gigantesca de la deuda del Estado. Todo el capital de la nación estaba siendo aspirado, desviado hacia un único fin: financiar la máquina de guerra. La economía privada simplemente fue asfixiada para alimentar al monstruo militar. Esta expresión alemana lo resume todo a la perfección. El empresario suda de miedo. No era un capitán de industria ni un visionario. Era una persona aterrorizada, atrapada en un sistema mortal e impredecible, donde su único objetivo cada mañana era, simplemente, sobrevivir un día más. Y con esto llegamos al final de este análisis. Hemos visto cómo funcionaba una economía donde el miedo reemplazó al capital como el principal motor. Y esto nos deja una pregunta muy inquietante. Cuando una sociedad entera se construye sobre la coacción y no sobre la confianza, ¿cuál es el precio final que todos, sin excepción, terminan pagando?